Hola, mi nombre es Ángel. Vamos a continuar con la segunda parte del videotutorial Conceptos básicos de empresas. Y vamos a pasar al siguiente punto, precios especiales y promociones. Un precio especial es aquel precio que se asigna a un centro y un artículo en concreto. Este precio especial tiene prioridad sobre cualquier otra promoción, cualquier otro concepto de precio de venta que se aplique en el programa. Es decir, bueno, aquí todavía no tenemos generados artículos, pero deberíamos generar una línea con un artículo y un precio o un descuento fijo para ese artículo. Aquí tendríamos también un desplegable, un listado con todas las promociones que estuvieran activas en este cliente. Tampoco tenemos promociones, pues aparece vacío. Otro de los puntos configurables dentro del cliente es el modo de cobro. Aquí especificaremos si el cliente cobra mediante recibo, mediante pagaré, talón. Definimos también la entidad financiera que se relacionará entre el cliente y nosotros, su código de cuenta bancaria, pues los datos de modo de cobro. También podremos especificar unos periodos de no giro para en casos de periodos vacacionales que no emitamos remesas o cobros en esas fechas. También tendremos un control de riesgo. Este control de riesgo sirve para controlar que el cliente no tiene un riesgo excedido por encima del que nosotros le hayamos concedido. Es decir, en el momento de meter un pedido, un albarán de este cliente, el programa va a calcular todos los documentos pendientes de cobro que existen en la aplicación. Entre estos documentos hay cobros no pagados, habrá facturas sin contabilizar, habrá albaranes sin facturar, pero en cuanto el importe supere el riesgo concedido, el programa realizará un bloqueo. Puede realizar un bloqueo o un simple mensaje, pero el caso es que el que está introduciendo el pedido o el albarán advierta que ese cliente no cumple los criterios de riesgo. Estos criterios de riesgo se dividen en dos. Primero, unos riesgos que nos concede la aseguradora a nosotros. Podríamos definir que la aseguradora nos da un riesgo para este cliente de 2.500 euros con unos días de entrega de 15 euros, y podríamos definir también que nosotros como empresa particular le concedemos a este cliente, en vez de los 2.500 le concedemos 3.500 euros, también 15 días. Esto significa que la aseguradora nos concede a nosotros 2.500, pero al cliente nosotros le asignamos 3.500. Esto es, los 1.500 euros, los 1.000 euros que hay de diferencia correrían a nuestra cuenta. También tenemos aquí una clasificación del cliente. Estas clasificaciones también se mantienen desde tablas que veremos luego en las distintas opciones. Y un informe de riesgo, que son datos informativos en caso de que pidamos datos de riesgo a una empresa externa. El siguiente punto que tenemos es los datos de envío de mercancía. Pues aquí le decimos qué zona es la de reparto, un modo de expedición, si generamos una expedición por cliente, por zona, por repartidor. Esto es el envío de mercancías y lo agrupamos por alguno de estos conceptos. Una forma de entrega, transportista, repartidor, entrega en mano, un repartidor específico, un transportista específico, un tipo de portes, un modo de paquetización, todavía no tenemos generado tampoco ningún modo, unas observaciones que podemos definir para que cada vez que se haga un envío de mercancía aparezcan en la hoja de ruta o en el documento de puesta de pedidos. También podemos definir una delegación en un almacén fija para este cliente y unos representantes con unos porcentajes de comisiones. Los datos de comisiones y demás los veremos más adelante. También tenemos unos datos para utilizar en la comunicación mediante EDI. El programa está preparado para soportar envíos electrónicos de factura y simplemente aquí pues hay que introducir los GLNs de los clientes. También tenemos una pestaña para incluir datos de artículos, datos especiales de artículos para este cliente. Es decir, podemos definir que el código de artículo para un cliente es otro distinto al que utilizamos nosotros, o que la descripción del artículo para un cliente es otro al que utilizamos nosotros. Podemos también incluir aquí distintos idiomas. También podemos definir aquí que para este cliente los días en estantería son otros, o que a este cliente se le vende
el artículo en otra unidad de medida que no es la que nosotros tenemos estandarizada en este artículo. Un artículo que nosotros vendamos como unidades, podemos decirle que a este cliente particular se lo vendemos por peso. Simplemente los documentos realizará la conversión en los documentos de entrega y aparecerán kilos en vez de unidades. La siguiente opción que tenemos es una opción de documentos. Esta opción de documentos estará disponible en unos cuantos sitios en la aplicación. Simplemente nos dice que con este cliente, con este centro, podemos relacionar documentos que tenemos nosotros introducidos en la base de datos. Es decir, podemos generar un nuevo documento, un nuevo fichero. Aquí podríamos llamarle como necesitáramos. A este cliente pues podríamos generar un documento de tarjeta visita, porque nos ha dado una tarjeta, y vamos a juntarle el fichero que nos ha dado. Pues podría ser cualquier fichero, cualquier documento que tengamos escaneado. En este caso pues esta flecha. Lo guardamos. Y este documento, que es una imagen en este caso, aparecerá vinculado a este centro siempre que lo consultemos. En este caso siempre se guarda en la base de datos, y a partir de ahora estará disponible para todos los usuarios que puedan acceder a este cliente y este centro. Igual que hemos guardado una imagen, podremos guardar un documento de Word, un documento de Excel, cualquier cosa, un documento de texto, cualquier cosa. Todos estos datos que hemos configurado se han configurado para la central de este cliente. Si cambiamos y nos vamos a la tienda 1, nos dice que teníamos datos y que no los habíamos guardado. Le decimos que sí, que queremos guardarlos, y nos vamos a la tienda 1 y podemos ir a la pestaña de modo de cobro, control de riesgo, tienda 1, y podemos ir a la pestaña de general. Y veremos que la tienda 1 sigue teniendo los datos de envío de mercancía y demás que hemos añadido antes. En la pestaña de contactos vemos que no tiene nada, no le hemos rellenado nada. Y en la pestaña de albaranes y facturas vemos que tenemos todas las modificaciones que hemos ido añadiendo en la central. Esto es porque tiene la marca de configuración según central, y todos los datos que vayamos cambiando en la central se irán cambiando aquí. Esto es muy útil y quiere decir que para llevar el mantenimiento de todas las tiendas de un cliente solo tendremos que llevar el mantenimiento de la central. Tenemos que llevar el mantenimiento de la central y repercutirá en todas las tiendas de ese cliente, y aquellos datos que sean específicos de las tiendas sí que tendremos que ir a la tienda en concreto y modificar el dato. Por ejemplo, si en esta tienda queremos definir que tiene un descuento financiero específico, pues tendríamos que desactivar esta configuración según central. Vemos que se habilitan todos los datos, y el descuento financiero decirle que tiene un 5%. Esto lo guardamos y veríamos que en la central el descuento financiero es 0, pero en la tienda 1 tiene un 5% de descuento financiero. Si algún día queremos desactivar este descuento financiero y que las condiciones de tarifas y descuentos sean las de la central, podríamos desactivar esta configuración propia. Nos sale el mensaje de que va a capturar los datos de la central y que vamos a perder los que tenemos definidos en el cliente, y automáticamente nos captura otra vez los datos de la central. Guardamos los datos y ya está. Hay que decir que las opciones de configuración según central o configuración propia se activan en cada una de las opciones que tenemos disponibles. En este caso, por ejemplo, tarifas y descuentos, vamos a volver a activar una configuración propia con el 5%, y vemos que en precios especiales y promociones, o en modo de cobro, o en control de riesgo, seguimos teniendo una configuración según central, pero en tarifas y descuentos, que aparece con el texto azul, tenemos el modo de configuración propia. Esto es que el mantenimiento de tarifas y descuentos de esta tienda se va a llevar en la propia tienda. En la central pues tendrá sus condiciones de tarifas y descuentos. Cuando hemos rellenado las opciones de los clientes y empresas, hemos dejado muchos de los datos con la opción que venía por defecto. Esta opción que venía por defecto es porque no tenemos más opciones, no hemos introducido más opciones en las tablas secundarias de la aplicación. Estas opciones se refieren a actividades, aseguradoras, clasificaciones, formas de pago, etcétera. Estos datos secundarios los tenemos disponibles en el menú de empresas. El menú de empresas, pinchamos en empresas, y el primero que veremos será el menú de actividades.
La pantalla de actividades es muy sencilla, simplemente tendremos que introducir los datos que necesitemos. Estas opciones de actividad son las que tenemos disponible en la pantalla de empresas. Guardamos los datos. El siguiente dato secundario que tenemos que rellenar sería el de aseguradoras. Este es distinto, tenemos que pulsar el botón de nuevo y aquí podemos pulsar Mafre. Guardamos y ya tendremos la opción de la aseguradora Mafre dentro de las disponibles. Los detalles de las aseguradoras los veremos más detenidamente en manuales más avanzados. Luego tenemos la pantalla de clasificaciones. Esta clasificación sería una clasificación interna de nuestra aplicación y serían clasificaciones más subjetivas. También podríamos generar la clasificación conforme a un criterio propio. Pues luego tenemos las opciones de formas de pago. Pulsamos el botón de nuevo. Días, el tipo de efecto será recibo y solo tendrá un único pago a 30 días. Con esto ya tenemos la forma de pago. Los tipos de efectos, recibo, confirming y demás se generan automáticamente cuando se crea la empresa. Estos tipos de efectos sí que podremos modificarlos en la pantalla de tipos de efectos. Luego también tendremos, en principio, para empezar con esto nos valdría. El último dato secundario que tenemos de empresas es el menú de zonas. Este menú de zonas es similar al que hemos visto en la pantalla de familias o que veremos en la pantalla de familias para artículos y se genera mediante una jerarquía. Podemos decirle, hacemos botón derecho, nueva zona y podemos decirle norte, confirmamos y dentro de la zona norte, nueva zona operativa y ponemos estas son zonas geográficas pero que se distribuyen con un criterio nuestro. Tenemos que generar una nueva zona operativa en la que podemos introducir los clientes. Una vez que tenemos ya las zonas, las formas de pago, clasificaciones y demás, veremos que si vamos al menú de empresas, a la pantalla de empresas, actualizamos para que aparezca el cliente que hemos generado antes, hacemos doble clic para que aparezca en pantalla completa y en las opciones de cliente podremos ver que en las actividades ya aparece actividad principal distribuidor, por ejemplo. En los modos de cobro podremos asignarle ya la forma de pago que hemos generado antes, recibo 30 días. En el control de riesgo podremos generarle una clasificación normal, una aseguradora, Mafre. Ya que le ponemos la aseguradora, le ponemos ya la fecha de concesión. Con esto guardamos los datos y ya veremos que está todo relacionado. También en la entrega de mercancía tenemos una zona que ya tendríamos las zonas vigentes, La Rioja, y guardamos los datos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que este tutorial haya sido de su agrado y no duden en ponerse en contacto con nosotros mediante la web logicalrioja.com o mandando un correo a info@logicalrioja.com.